igualdad, yo creo que mucha gente diría que no. Y en tanto así que en Arequipa el barómetro de la familia ha hecho un análisis sobre, haciendo la pregunta concreta, ¿usted está de acuerdo con el matrimonio sexual o la adopción de menores por parejas homosexuales? El 82% han dicho que no. O sea, justamente al revés. Y entonces, el problema está en la manipulación que hacen los medios y el Estado por esta cosa. Bueno, en fin, yo estoy totalmente de acuerdo con que se tienen que hacer políticas que promuevan que la mujer tenga mejor acceso al trabajo, a la vida social, a la vida pública. Excelente. Esta igualdad de género propone darle becas a todas las mujeres por ser mujeres, solamente eso. Esta igualdad de género propone ser extremadamente celoso cuando las empresas transgreden las leyes laborales y despidan a una mujer en su condición de embarazada. Dan beneficios a las familias numerosas, que también es otro problema, ¿no? Miren, voy a decir una cosa que los va a escandalizar, pero bueno, ese es mi estilo y yo me encanta escandalizar a la gente. Entonces, en la colonia había mecanismos más perfectos para hacer cumplir a los padres infractores sus deberes con su mujer. Por ejemplo, un padre, nosotros vemos que la mayoría de nuestras familias en el Perú están fragmentadas. Justo iba a decir la cosa escandalosa, pero bueno. Nos quedamos sin en fin. Ojalá haya tiempo después. A ver, me encanta cuando César acaba de decir, por ejemplo, que él está a favor de políticas públicas que permitan el mejor acceso a la mujer, o sea, que está a favor de la paridad de género. Y yo creo que no hay en esta mesa, por ejemplo. No, bueno, pero paridad no quiere decir obligar. Bueno, en fin. Ya, pero bueno. Es un avance, las cosas cambian. Él es. Pero bueno, a ver, hay el tema de políticas públicas, ¿no? Bueno, tendríamos que ver ministerio por ministerio para ver qué políticas públicas hay, pero yo les quiero poner un caso concreto y específico de una política pública que me parece necesaria. El tema de la sensibilización en las fuerzas de seguridad con respecto a estos temas. Ustedes no se imaginan la cantidad de lesbianas que son intervenidas por el serenazgo simplemente por andar de la mano en un parque. Y váyanse a la puntilla de la defensoría y pidan la cantidad de denuncias que existen, y a lo mejor por aquí parte del auditorio les puede presentar casos de que, imagínense ustedes, si son heterosexuales, andar de la mano con su enamorada por la calle y que el serenazgo las intervenga por eso. Imagínense eso. Y les voy a poner un caso más específico y más cruel todavía, una política pública, que ojalá que se haya eliminado entre la Policía Nacional del Perú. Le voy a poner el caso de Jeffrey Peña, que en octubre del 2017 en la carretera central, Jeffrey Peña fue atacada por un grupo de personas transfóbicas que le querían agarrar a botellazos. Jeffrey corre escapando de estas personas y consigue llegar hasta un puesto de auxilio rápido de la Policía Nacional del Perú, específicamente de la DINOVES, que son estos policías que andan en tanqueta. Le solicita a esos policías que la auxilien, explicándoles que los tipos que la están persiguiendo la quieren cortar a botellazos. ¿Y saben qué les dicen los policías? Soluciona tu problema en otro lado. Jeffrey corre, pero finalmente la alcanzan una cuadra más abajo y la desfiguran. Ustedes tendrían que ver la foto, búsquenla en Google de cómo quedó Jeffrey, la cantidad de puntos que le tuvieron que poner, porque dos policías de DINOVES, que felizmente fueron dados de baja y condenados por omisión al auxilio, se negaron a hacerlo. Entonces, cuando escucho a Gonzalo decir, bueno, caramba, las personas trans tienen una tasa altísima de suicidio, bueno, yo me pregunto, ¿eso se deberá porque son trans o porque viven en una sociedad profundamente transfóbica que las pone en una situación tal que quitarse la vida es la solución, o volverse a lo mejor heterosexuales, que no sé cómo será posible, ¿no? Entonces, pensemos en eso. Muchas gracias. Le damos el pase al señor Gonzalo Flores. Bien. Acerca de lo que buscan las políticas públicas con enfoque de género, el asunto no está muy claro. Ese es el tema, precisamente. Que como no tenemos exactamente una definición acerca de lo que es género, y se le pone o superpone o es diferente o es distinto a la parte del sexo, entonces allí podría entrar cualquier cosa. Por otra parte, me sorprende un poco lo que dices, Diego, porque
en un estudio realizado justamente el año pasado, en un libro muy bonito que te lo recomiendo, que es When Harry Became Sally, cuando Harry se hizo Sally. Justamente recolectan diferentes testimonios de personas, y que no suelen estar en los medios, evidentemente, los puedes buscar en YouTube, en las cuales precisamente mencionan de que cuentan su experiencia. Hemos vivido en países en los cuales la equidad de género, la igualdad de género se da en todo sitio. Yo soy un transgender, mis padres me aceptaron, mis amigos me aceptaron, tenía todas las oportunidades y no me sentí bien. Y se recolectan diferentes tipos de testimonios de personas que quieren regresar nuevamente a lo que eran. Entonces no es a veces el ambiente, no es solamente eso. Puede ser, no lo voy a negar, vamos por ese lado. Lo único que te pediría es que también abras la otra posibilidad, a lo mejor también es un error. Por otro lado, el tema de la igualdad de oportunidades a veces creo que se confunde con el tema de igualdad de resultados. Por ejemplo, el tema de la paridad en esta mesa. En primer lugar, nosotros hemos sido invitados, no sabíamos quiénes iban a venir, yo al menos yo no sabía exactamente. Por otra parte, eso quiere decir de que tiene que haber siempre una cuota de sexo o de género. Es decir, lo que tú decías, ¿no? ¿Cuántas personas hay en la mesa dijiste algo de la gobierno? La Corte Suprema. Tiene que necesariamente haber 50-50, y si fuese 50-50 no sería entonces mujer y hombre, y en todo caso, ¿por qué no tomar en cuenta las diferentes identidades de género? Y según la ONU tenemos más de 100, en este caso tendría que haber una cuota para cada uno. No lo sé, y nos va a faltar gente para las diferentes empresas, para las diferentes organizaciones que vamos a tener. No va a alcanzar la cuota. Una sola persona que se identifica con algo va a tener que estar en diferentes actividades para llenar la cuota. La cosa se ve verde. ¿Qué más? Queda un minuto. Puedo lanzar algo más. Iba justamente a ponerte un ejemplo específico. El tiempo culminador. Muchas gracias. Le damos el pase a la señorita Adriana Cabrera. Sí, yo creo que quiero empezar con el tema de las políticas públicas para no dejarlo y responder algunas cosas que se me pasaron. Yo creo que es importante, es fundamental que se transversalice el enfoque de género en las políticas públicas. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si aquí hay algún estudiante de Derecho o aquí hay abogados, por ejemplo, los futuros jueces y las futuras juezas y los futuros fiscales, por ejemplo, sentencien sin un sesgo de género. Decía, los futuros abogados, dense una vuelta por el archivo del Poder Judicial e investiguen y vean cuál es el argumento de la sentencia, por ejemplo, en casos de violencia sexual. Estuve de cerca en un estudio que se hizo hace años sobre las sentencias favorables para las víctimas de violencia sexual, y solamente el 0,01% en Arequipa había sido de los imputados, es decir, los violadores habían sido sentenciados. Habían sido absueltos por cosas como una niña que había sido violada por su padre. El juez decía, o el fiscal, no me acuerdo, decía, bueno, pero esta niña de 7 años fue violada porque ella se bañaba desnuda frente a su papá, ella lo provocaba. Para eso, para que no suceda eso, necesitamos transversalizar el enfoque de género, para que se designe presupuesto, por ejemplo, a temas tan importantes como la salud mental de las mujeres y de las personas en general, para que no se repitan los casos como el que Diego acaba de hablar. Y respondiendo un poco a lo que era la ideología, para mí es importante decirlo porque Belan lo había dicho bastante bien, pero creo que es importante precisar que las ideologías no solamente son un sistema de creencias y de formas de ver y entender el mundo, sino que están relacionadas a las lógicas del poder. Y entonces en ese sentido le pregunto a César en relación a lo que dijo, ¿no? Si es desde el poder que queremos implantar la ideología, entre comillas, de género, porque yo no sabía que Vizcarra era mi compa feminista, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que el enfoque de género sale de los estudios de género de los postulados del feminismo. Entonces, también hablando de la población trans que tiene una alta tasa de suicidios, si nos relacionáramos con personas transexuales más allá de nuestra heterosexualidad privilegiada, yo tengo la suerte de relacionarme con compañeros y compañeras trans, solamente en el Perú hay 11 transexuales, hombres y mujeres que tienen un trabajo legal. Son personas que están destinadas a la exclusión. Muchas gracias. Bueno.
Ahora pasamos al cuarto tema, que es sobre la malla curricular. Es importante añadir el enfoque de género en la malla curricular. Duración 4 minutos por panelista. Bueno, voy a aprovechar para responder eso y un poco a Adriana. Yo creo que sí, Vizcarra y Kuczynski, todos ellos son culpas de la ideología de género. ¿Por qué? Si nosotros hacemos un recuento de todos los últimos ministros de educación específicamente, a excepción de uno, que han pasado por el ministerio, todos a sangre y fuego han querido impulsar un proyecto que ha sido grandemente discutido por varios grupos sociales. Bueno, voy a nombrar algunos, ¿no? Ana María Romero, a nuestra conocida Marilu Martens, a la actual ministra que está interpelando, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que el actual ministerio, el actual Consejo de Ministros está formado por una serie de ministros cuyo el porcentaje más o menos es el de casi el 90% de los ministros tienen maestrías de género. Oh, qué interesante, ¿no? Para ser para ser ministro de producción, maestría de género. Para ser maestría o cuestiones más o menos del tipo, ¿no? Para ser ministro de salud, maestría de género, ¿no? Entonces, nosotros no creemos que Vizcarra sea más bien un conservador, digamos, no. Y no creemos que Vizcarra lo hace por una visión totalmente, como los chicos, o sea, convencida, sino lo hace porque hay entes económicos muy poderosos que financian esto, porque detrás del mundo de la cultura homosexual y detrás del mundo del aborto hay mucho dinero. Hay muchísimo dinero. Y es más, ¿qué da más estímulo al mercado? Yo les pregunto. Una persona sola que no tiene hijos, que tiene un perro por hijo, que detesta la procreación y que tiene varias parejas, eso da dinamismo al mercado. En cambio, una persona que tiene un hijo, dos, se convierte en un ente mercantil muy, por ejemplo, un consumidor muy restringido, ¿no? Hay incluso circuitos gays que están muy bien alineados. En el Perú hay turismo gay, etcétera, etcétera, y hay una gran industria que está detrás de esto. Ni se diga detrás del aborto, la anticoncepción, detrás está una cultura hedonista, que es lo que quiere el sistema de mercado. El sistema de mercado nos quiere gentes de gran consumo, que obviamente hipócritamente digamos después, ay, pobrecitos los árboles, etcétera, pero sí consumimos a mansalva y disfrutamos lo máximo, porque en el fondo ese es el espíritu del mercado, del mundo moderno, y que está detrás de este enfoque de género. Bueno, una cosa más. Pasando un poco, se ha hablado mucho de Marx. Es necesario siempre hablar que detrás de esta visión del género está el neomarxismo, ¿no? El famoso neomarxismo. Ya lo ha citado Adriana, los grandes pensadores, no solo está Marx y Engels, que ya lo decían, por ejemplo, incluso en 1917, el Soviet de 1917, Inés Armand señaló, el comunismo es también impensable sin la liberación de la mujer. Y ya en el manifiesto comunista ya se habla de la abolición de la familia, y se teoriza esto en el texto de Engels, la familia, la familia. Gracias. Y entonces, bueno, ese es el primer punto, ¿no? Después viene un segundo estadio con el marxismo de Gramsci, y después se viene la revolución cultural. Nosotros sabemos que Simone de Beauvoir era una militante comunista, y como buena militante comunista habló del potencial revolucionario, y ahí está la idea comunista máxima, ¿no es cierto? Cambiar, revolucionar, transformar, trastocar la realidad para hacer una realidad superior, mejor, más igual. ¿Y qué mayor igualitarismo que la indefinición ya no solo económica, sino indefinición sexual? Muchas gracias. El tiempo terminado. Le damos pase al siguiente intervención. Sí, gracias. Bueno, a ver, un poco para salirme del tema. César ha hecho un poco, un brevísimo resumen de este librito de acá, que me da el trabajo de revisarlo, que es el libro de los inefables Nicolás Márquez y Agustín Laje, que, dicho sea de paso, no porque ya tengo una posición clara, no es un libro tan bueno.
Es importante leerlo, sí, para este debate, pero no es tan bueno. Porque, a ver, les plantea más o menos la cosa que hay buenos y malos, ¿no? Entonces, los buenos están en esta mesa y los malos están en esta mesa. Básicamente eso es lo que plantea el libro, ¿no? Y que nosotros somos parte de una conspiración medio Illuminati, de neomarxistas, que nos hemos puesto de acuerdo en algún momento en algún congreso mundial en la Antártida y hemos decidido que vamos a transformar a todos y todas en gays y transexuales, una cosa así. Entonces, y de verdad, bueno, a mí no me han llamado hasta ahora, a lo mejor Adri está ahí, pero en fin, habría que preguntarle. Pero lo que pasa es que, de verdad, puede sonar medio mofa, pero el libro más o menos lo que plantea es eso. Entonces, y a mí me parece absurdo desde el inicio el tema de que, bueno, si todos los marxistas del mundo quisiéramos encontrar una nueva bandera, nos iríamos detrás de los chinos, corriendo. Es la primera potencia económica del mundo, ¿quién no va a querer ser auspiciado por ellos, no? Pero en fin, ese es otro tema. Ahora, con respecto a la malla curricular, hay algo que todavía me parece que César o Gonzalo lo mencionaron sobre el tema de la consulta a las familias, ¿no? Sobre el tema de la malla curricular. Creo que sí es importante, pero tampoco no creo que debe estar supeditado completamente al tema de la familia, ¿no? Entonces, porque hay cosas sobre las cuales es bien complicado y sobre las que no se puede jugar en el tema de la educación. Y les voy a poner un ejemplo muy mío, muy personal. Yo estudié en un colegio que ya casi tiene 100 años, que fue uno de los primeros colegios protestantes del Perú, que está en Arequipa, ¿no? Que es un colegio británico, que fue básicamente para los hijos de extranjeros que como no tenían partida de bautismo no podían estudiar en un colegio, ¿no? Entonces por eso se tuvieron que armar un colegio para todos los no católicos que querían una educación particular y no podían ir a un colegio como el que está al frente, de San José o el de La Salle, en fin. Pero ¿saben ustedes lo complicado? Que mi profesor de biología era un pastor evangélico y cuando llegó el momento de hablar de la evolución, simplemente se saltó el capítulo y dijo que la verdad es que el hombre lo había creado al 6º día Dios y que en el examen, al final del bimestre, iba a ir el tema ese y que uno tenía que poner tanto el tema de la evolución del hombre, como cuál es el origen del hombre, iba a ser la pregunta, el tema de la evolución, como el tema de la creación. Entonces, si ustedes imaginan, si estos colectivos con Mis Hijos No Te Metas de algunas iglesias protestantes que no representan a todas, van a los colegios y exigen que se elimine el capítulo de la evolución de los libros de biología, ¿se imaginan dónde estaríamos? O sea, eso por poner un ejemplo personal que a mí me pasó, ¿ah? En mi colegio me enseñaron, no sé, a lo mejor a Adel también le pasó lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es delicado el tema de cómo incluir en el tema de la malla curricular, ¿no? Entonces, porque no se puede simplemente hacer un referéndum con respecto a qué cosas se enseñan y qué cosas no, ¿no? Entonces, hay un tema también que, bueno, que a veces salta en los temas. Yo lo vi en un chat, no recuerdo si fue en tu muro o en el de alguno de los chicos que están aquí, que un padre decía, bueno, pues si yo quiero criar a mi hijo machista, ¿a ti qué te importa? Es mi hijo. Casi como ejerciendo un derecho de propiedad sobre los hijos. Entonces, un momentito, porque yo convivo en la misma sociedad, o mis hijos o mis hijas pueden convivir en la misma sociedad en la que va a convivir tu hijo. O sea, que porque a ti te da la gana de criar un hijo machista, yo tengo que exponer a mis hijas a ese machismo. O sea, tú tienes esa libertad. Entonces, son cosas medio complicadas. Y claro, me dirán a lo mejor no, pero ¿quién te garantiza que esa persona va a ser machista? Pero lo que pasa es que, un poco regresando al tema sobre el libro de la tabula rasa, que se había mencionado hace un momento, los seres humanos somos seres muy maleables. Somos muy maleables, somos casi como el vidrio cuando lo meten a fuego candente y le puedes dar la forma que tú quieras. Entonces ustedes pónganse a pensar cómo es posible que, por poner un ejemplo, a lo mejor hay alguien aquí que sea de filiación aprista, cómo es posible que el abuelo es aprista, el papá es aprista, el hijo es aprista y los nietos son apristas. ¿Están biológicamente predispuestos? No, es porque los han criado para eso, ¿no? Entonces, por eso van a haber familias políticas que existen, porque los seres humanos somos seres muy maleables. Entonces, así como nos pueden criar para ser profundamente machistas, yo creo que la sociedad también tiene que luchar para liberarnos de eso, ¿no? Hay un libro muy bonito en el cual hay un capítulo entero dedicado al tema de la maleabilidad y que de alguna manera plantea el éxito de nuestra especie, porque dicho sea de paso también, la única especie que tengan ustedes... Ah, es que tenía 3 minutos ahí. Sí, bueno, ya, sí, siento. Sí. Me adulteraron el tiempo. Bueno.
damos el pase al señor Gonzalo Flores. Bien, a ver, antes de entrar al tema, gracias. Sí, me vas a poner el tiempo, no me voy a perder, en serio. 4 minutos. 4 minutos, exacto. Dios, ya. Por ejemplo, ¿no? De que tu papá sea aprista, tu abuelo ha sido aprista, y tú eres aprista de pronto, no tiene nada que ver con un tema genético, sino más bien con temas de educación. Pues no siempre. Por ejemplo, la herramienta psicométrica más utilizada y más establecida a nivel mundial es el Big Five. Y en el Big Five también se estudia esto y hay ciertas características que te impulsan a ser más conservador o más progresista. Eso no quiere decir que de hecho lo seas. No niega la libertad, simplemente dice, te condiciona de alguna manera hacia un tipo de acción, es decir, también habría esto. Sobre el tema del señor Slaje y Márquez, de hecho yo también he leído el libro, me acuerdo mucho. Yo no comparto mucho sus ideas en general, pero sí algunos temas de su crítica. Por ejemplo, el tema del marxismo. Y hay un tema muy interesante que es justamente lo que Adela mencionaba con Slavoj Žižek, a veces no sé cómo pronunciarlo. Es eslovaco, ¿no? Sí, mi eslovaco está bien, en fin. Esloveno, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que él justamente diferencia entre el neomarxismo y el marxismo. Y él diría de que caray, la ideología sería algo determinado y va diferenciando. Estos no son marxistas reales. A los neomarxistas, en todo caso, si uno sigue a Simone de Beauvoir, a Gramsci, serían neomarxistas, cosa que el mismo Žižek podría incluso reconocer. Es más, lo reconoce en el debate que tiene con Peterson la semana pasada o la semana antepasada. Podrían verlo también, es un debate muy interesante, en los cuales los dos creo que se dan de palmadas. Pero por otra parte, uno que no necesariamente sabe exactamente que quizás está colaborando con un tipo ideológico, sí puede ser. Es lo que precisamente algunos marxistas han dicho, como Lenin. Lenin hablaría pues, de que hay gente que no sabe que está colaborando con la revolución y los llama tontos útiles. O la quinta columna, básicamente. En fin. Ahora sí, con el tema de... En estas cosas sí hay que tener mucho cuidado en la implementación de la misma malla curricular, porque precisamente porque no están bien definidos los términos, el tema es precisamente ideológico porque las cosas no están bien planteadas. Y puede entrar cierto trasborde ideológico de otras zonas, aunque quizás mis contratulios acá no sostengan eso. Pero al utilizar estas terminologías podría entrar, introducirse, y eso es también lo peligroso. En todo caso, bueno, cambien el nombre. Y listo, yo me uno. Al tema de igualdad de oportunidades entre los sexos, para acá, yo me uno, vamos. Pero, ¿por qué ponerle género? Claro, es que hay todo un tema de ciertos estudios, y ahí hay de todo, y ahí es el problema. Al respecto, al introducir estas políticas, a veces se llegan a temas un poco interesantes y un poco duros. Por ejemplo, la Human Rights Campaign en Estados Unidos, en ciertos documentos sobre Guide for Parents, guía para padres, sostienen de que si un niño de 5 o 6 años que está recién entrando muestra algún indicio de tener algún tipo de disforia de género o disforia sexual, no hay que contarle a los padres y ellos mismos tratar de ir llevándolo hasta que incluso se opere, sin decirle a los padres a ver si se puede llegar a operar. Eso está en la guía, lo pueden buscar. La cita no la tengo acá exactamente, pero no, sí está. Bueno, se los puedo pasar después. Es decir, también tiene algunos aspectos también de riesgo. ¿Por qué? Porque si a un niño también se le puede quitar la patria potestad al padre y de hecho operarlo, ¿y tú cómo sabes que no va a cambiar a futuro? Con los casos que de hecho hay personas de que han cambiado. Bueno, el tiempo combinado, sí, claro. Muchas gracias. Le damos el pase a la señorita Adriana Campero. Sí, bueno, yo quiero decir que Plan Pan y Fondo me financia nada, no recibo un sol por ser feminista y en cuanto a lo que se recibe es un rato del poder, yo diría más bien, y es fácil de entender, o sea, tenemos que ver noticias nomás, Twitter, Facebook, no sé, ver las noticias, revisar el periódico
para ver que quienes están en el poder interpelando, por ejemplo, hoy día a la ministra de Educación, como lo hicieron con los anteriores ministros y ministras, es la mafia fujiaprista relacionada a las iglesias evangélicas, que casualmente incluso tienen congresistas, ¿no? Y es esta mafia que está en el poder la que se ha inventado esta falacia del lenguaje de ideología de género. Yo diría que la ideología de género sí existe, pero es la que ellos están intentando hacernos creer, pero ideología con H y J, diría yo, ¿no? ¿Saben por qué se suicidan las personas transexuales? Porque son personas que viven excluidas, no tienen acceso al trabajo, son discriminadas, son violentadas. ¿Por qué? Porque pensamientos de este tipo están tienen bastante llegada en la sociedad, ¿no? Porque somos una sociedad transfóbica. Y César lo precisó bastante bien en este ejemplo de los dos gemelos que habían nacido intersexuales, que fueron operados por una decisión de los padres y se suicidaron más adelante, precisamente porque no se identificaban con lo que los padres habían decidido sobre ellos, ¿no? Entonces, el problema del enfoque de género y de la educación en general, con distintos enfoques en base a la igualdad, tiene que ver con el hecho de que la gente no decida sobre nosotros, sino que nos entreguen herramientas para que nosotros podamos construir la vida que nos dé la gana de construir, ojo, sin que eso vaya en desmedro de las demás personas, que podamos construir y ser las personas que nos dé la gana de ser, con libertad, con igualdad de oportunidades, con equidad de oportunidades, ¿no? Entonces, en cuanto a la malla curricular, aquí tengo los mitos que se están manejando del enfoque de género, como por ejemplo que la currícula nacional promueve la ideología de género. Yo creo que son los grupos de poder, la mafia fujiaprista, con sus campañas nacionales como antiderechos, como Con mis hijos no te metas y salvemos las dos vidas, son los que sí promueven la ideología de género, pero con H y con J, ¿no? La currícula nacional promueve la homosexualidad. Yo me pregunto, ¿cómo será? Por aquí alguien va a tener algún padre, madre, amigo, hermano, lo que sea, profesor, profesora. Pregúntenles, ¿no? Si cuando van a dar clases le van a decir, bueno chicos, hoy día les voy a enseñar a ser maricones. ¿Cómo se enseña la homosexualidad? ¿Cómo? ¿No? Yo estoy en el feminismo hace muchísimos años, trabajo en temas de género y sigo siendo una mujer cis heterosexual. El género no tiene el poder del rayo homosexualizador, pueden estar seguros, porque si no todos ya estarían homosexualizados. El currículo nacional no busca destruir las familias. Yo creo que lo que busca el currículo nacional a través de su enfoque es refundar los sentidos comunes y los códigos bajo los cuales hombres y mujeres nos relacionamos en la sociedad y en nuestras familias. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, no tengamos como la imagen de la familia ideal a una mujer, a una adolescente casi niña de 14 años con un hijo que no pidió, producto de una relación no sexual con una paloma, o sea, zoofilia total, y con un padre con una pareja que le duplica la edad, o sea, la representación de la familia peruana. Además, el padre biológico, que es esta paloma, además un padre abandógeno, ¿no? Ese concepto de familia, ese ideal de familia no podemos seguir teniendo, ¿no? Entonces, se me fue la imagen. Bueno, de que el currículo nacional con el enfoque de género promueve las relaciones sexuales a temprana edad, completamente falso. Yo les pregunto aquí a todas y a todas, ¿a qué edad vieron por primera vez una imagen de contenido sexual o tuvieron relaciones sexuales sin que en el colegio se les hablara de sexo o de sexualidad? ¿A qué edad? Ha culminado. Muchas gracias. Ahora vamos a dar pase a las preguntas. A continuación, las preguntas que van a ser leídas por un miembro de CEPAS. En primer lugar, el Centro de Estudios para la Paz y la Universidad de La Salle agradece profundamente las intervenciones de ambos bandos, de ambas posturas. Mientras tanto, el público, en atención a su contenido, ha redactado buenamente una serie de preguntas. Por un motivo de tiempo notorio, incluso en el desenvolvimiento del debate, nos hemos limitado a hacer 2 preguntas por cada postura, es decir, serán 2 preguntas específicas a la señorita Adriana y al señor Rodrigo y 2 preguntas al señor Gonzalo y al señor César. Iniciaremos con la parte de acá. Si dejamos de lado los roles de género, ¿qué determina si soy hombre y mujer? La segunda pregunta es, en Canadá se discutió acerca de la pedofilia, si debía ser considerada una orientación sexual en el proyecto de ley 54. Puesto que ellos sienten una orientación a niños
como homosexuales a los del mismo sexo o heterosexuales con personas de distinto sexo podría ser considerado un género, como género trans, bigénero, pansexual, etc. Ok. De lo que va el enfoque de género, como decía en mi última intervención, es que podamos mirar desde esta perspectiva de cómo sobre nuestra base material biológica, es decir, sobre nuestra genitalidad, se construyen, lo que ya habíamos dicho, ciertas características socioculturales con impacto en nuestra psicología, en nuestros afectos, en nuestras maneras de expresarnos, tanto verbal como performáticamente. De lo que trata entonces el enfoque de género es que podamos refundar estos conceptos, ¿no? Entonces, ¿y por qué ese enfoque y no ideología? Porque incluso dentro de la teoría de género hay muchísimos postulados y uno de ellos, por ejemplo, es abolir el género. El enfoque de género no está planteando abolir el género. El enfoque de género, que es una herramienta metodológica, como ya lo dije, busca que podamos refundar estas relaciones y estos códigos entre mujeres para que, por ejemplo, en el salón de clases, y hay un documental que habla muy bien de esto, La educación perdida, busquen, no hay pérdida, como por ejemplo las mujeres, las niñas, siempre están segregadas a la periferia del salón y cómo usan el espacio público, que digamos es el patio, siempre están sentadas viendo cómo los hombres juegan. Son las mujeres, las niñas, las que por ejemplo no intervienen en salón. ¿Para qué sirve el enfoque de género? Para que en lugares del Perú, como en la sierra, como en la selva, las familias dejen de priorizar la educación de los hijos varones por sobre la educación de las mujeres, porque todavía se sigue creyendo que porque son mujercitas, es decir, porque nacieron con vagina y tienen faldita, tienen que dedicarse a ayudar a la mamá y al papá a criar a los hijos, a cuidar a los animales, a ser las labores del cuidado. Y eso no solo pasa en el campo o en la selva, pasa todavía ahora en nuestra ciudad y en las ciudades en general. Entonces el enfoque de género no pasa porque de pronto los niños no van a saber qué son, qué nervios, no. El enfoque de género pasa se necesita para que los niños y las niñas puedan no solo construir su identidad con libertad, con autodeterminación, sino además, ¿saben para qué sirve? Para que dejen de haber niños y niñas buleados por su orientación sexual y por su identidad de género. 7 de cada 10 niños en el colegio son buleados por su identidad de género y por su orientación sexual. Y esta es una cifra de Lendes. Yo no me lo he inventado. También ¿para qué sirve? Para que nuestros hijas e hijos, bueno, yo no soy mamá, pero para que los niños y las niñas, las adolescentes y los adolescentes no sean actores pasivos, es decir, cómplices y apañadores de la violencia que vean en sus casas, en sus colegios, en la calle. Y sobre todo, ¿saben para qué? A mí me haría mucho miedo saber que, por ejemplo, mi hijo es un bulero. Para eso sirve el enfoque de género. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué no hablamos, como le decía el ministro Salvador del Solar, ¿por qué no hablamos, por ejemplo, de la ideología ambientalista? ¿Por qué no hablamos de la ideología del éxito? Que son enfoques, uno de los 7 enfoques del currículo. Entonces el enfoque de género es una herramienta metodológica para que podamos refundar nuestros sentidos comunes sobre lo que es ser mujer, sobre lo que es ser varón y cómo nos vamos a poder relacionar en igualdad de oportunidades, con justicia, con equidad, y que podamos finalmente vivir en libertad y en paz, y que a las mujeres no nos prendan fuego una combi por decir que no al tipo que nos estaba cortejando. Para eso sirve.